Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Aquí comienza otra trama, otro refugio, diría yo. Es difícil con esta música que dio origen al programa en radio 20 años atrás, no decir al refugio. Digamos, otra trama, otro refugio. Hay gente en el estudio, mucha gente en el estudio, todos muy valiosos, pero fíjense, les voy a mostrar estos libros. Soledad común, Jorge Alemán, un pensador que piensa, en mi opinión, lo contemporáneo de una manera absolutamente original, distinta, responsable también de una colección de la que también, por supuesto, vamos a hablar. También está en el estudio Marcelo Birmacher y les muestro, la tapa parece un poco tétrica, no sé si Marcelo nos impresiona que parece su propia lápida, ¿no es cierto? Marcelo Birmacher y esta novela que él dice que es una novela de amor, también es una novela de una obsesión para mí, pero a lo mejor él no comparte esta idea, lo vamos a hablar en instantes. Marcelo Birmacher está en nuestro estudio de televisión. Y fíjense, un poeta, vamos a traer siempre poetas ahora, es la última decisión que hemos tomado, es traer siempre poetas, para que lean sus textos, para que usted los conozca. Daniel Riquelme, poeta, psicoanalista, tiene algunos textos inéditos que son absolutamente excepcionales, por eso quiero que usted lo vaya conociendo. Está la gente de un grupo de teatro de algo que tiene una historia. Para mí, cuando yo era chico, leía Lo sé todo. Me habían regalado Lo sé todo y la leía habitualmente, la miraba, tenía 6, 7, 8 años y de pronto me encuentro con una obra de teatro cuyo título es Saberlo todo. Y ahí aparece en algún punto esa ligazón con una muy vieja enciclopedia que al hojearla hoy percibimos cuánta distancia, ¿no? Qué manera de narrar tan diferente entre aquella y la contemporánea. Bien, una película que a mí me interesa mucho recomendar, pero antes les voy a hablar de proa. Antes de hablar de Gran Río, les voy a hablar de proa, de una muestra que tiene que ver con Brasil y el arte brasileño en los años 60, el pop art, el modernismo. Ahí están las imágenes de arte de contradicciones, pop, realismos y política, Brasil, Argentina, 1960. Y cuando uno piensa en el consumo de masas, en la publicidad, en el diseño, se encuentra con estos 59 artistas que tienen, además, en cada una de sus obras hay textos históricos que nos ayudan a comprender el fenómeno. Hay una imagen del Che Guevara, de que mirábamos recién, los cambios inagotables entre Brasil y Argentina, una muestra de Antonio Berni que tuvo mucha influencia en los artistas latinoamericanos. Y fíjense, este arte que en su momento también fue rechazado, fue cuestionado. Alguien dijo que era la entronización de lo superficial. En mi opinión es exactamente lo contrario, es precisamente poner el foco en lo que en ese momento era contemporáneo, poner al descubierto la relación que hay entre la política y la forma, cómo la forma artística tiene muchísimo que ver con lo que ocurre en el mundo aparentemente fuera del arte. Ahí están las imágenes, proa como siempre, una exhibición que nos permite pensar también qué dicen estas obras hoy, aquí y ahora. Esto es cine, una película que se da en este momento en el Cosmos, pero también usted puede alquilar, puede comprar, puede conseguir. El Gran Río es el título de la película. Nosotros conversamos aquí no hace tanto tiempo con el protagonista y el director. Dos culturas muy diferentes, aparentemente dos culturas opuestas. Un hombre que viene, que recala en Rosario, de eso se trata la película de Rubén Plataneo. David es un joven rapero de Guinea, conocido como Black Do, y arriba como polizón, sí, como polizón llega a estos lugares escapando de la miseria que padece su país, produce aquí en la Argentina un disco y esta película muestra cómo dos culturas pueden encontrarse y cómo también un país abierto al otro, como ocurre en este momento en la Argentina, que es un país realmente abierto
al otro que llega de distintos lugares del mundo, puede lentamente ir construyendo una vida que por supuesto va a tener contactos, en este caso a través de la madre. Él quiere volver a hablar con su madre y logra conectarse después de un tiempo. Bien, ese intercambio, esos dos mundos en permanente conexión, de eso se trata y no de otra cosa, El Gran Río, película que usted puede ver. Pero ya mismo voy a agarrar este grupo de libros, sé que son bastantes, porque la verdad que trabaja todo el tiempo, y me voy a saludar al señor Jorge Alemán. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Osvaldo? Un gusto que estés aquí, como siempre. El gusto es mío, claro. Jorge, tengo soledad común, políticas en Lacan, y además del libro, la soledad es como casi sustancial al sujeto contemporáneo. ¿Cómo lo ves? Sí, evidentemente en la época en donde todo está conectado a través de las redes de la tecnología, a su vez, paradójicamente, se manifiesta con más fuerza esta soledad. Lo que pasa es que ahí en ese libro, ya que has hecho mención a lo contemporáneo, he intentado articularla a otro término muy problemático, que es lo común, que es un término que es muy difícil de pensar, porque desde los griegos que tenían una sociedad esclavista hasta la modernidad que percibió siempre a la comunidad como algo oscuro, como algo opaco, como el lugar donde la gente se mataba, como el lugar sin límites, como el lugar de la horda primitiva, o donde Caín mata a Abel, o donde el hombre es el lobo del hombre. Bueno, me pareció que en lo contemporáneo había un desafío que era volver a pensar lo común, pero volver a pensar lo común sin excluir la dimensión de la soledad, no lo común como todos equivalentes, o lo común como fenómeno de masas, o lo común como volviéndonos todos idénticos, sino lo común que no borre la singularidad, la soledad que en esa singularidad habita, ¿no? ¿Qué significa el otro que no existe? Que aparece como una fórmula, ¿no? La sociedad del otro que no existe. Sí, esa fórmula yo la problematizo en el texto, ¿no? Esa fórmula es muy importante en el análisis, en el psicoanálisis, porque vamos a decir que hay una tendencia espontánea del neurótico de imaginar que hay instancias que siempre saben a dónde van, que de algún modo, bueno, como son nuestros propios mandatos, ¿no? Que de algún modo son como tribunales que nos juzgan, aquello frente a lo que nos sentimos siempre deudores y culpables. En cada uno de nosotros habita un otro que nos vigila, que nos juzga, que nos mide, que nos evalúa, que nos examina interiormente, y es una tarea del psicoanálisis atravesar ese mundo, mostrar que ese otro es una construcción de cada uno. Trasladar esto a la sociedad me parece más problemático, porque esa fórmula tiene razón en un aspecto: ya no hay instancias reguladoras como imaginó la modernidad, donde todavía el derecho, la soberanía, las estructuras jurídicas, políticas, regulaban, vamos a decir, al conjunto de la sociedad. Hoy vivimos, por la forma de toma del capitalismo en la actualidad y la técnica, una ausencia de un otro que regule. O sea que podríamos volver a formular para la sociedad esta proposición que has evocado, el otro que no existe. Pero a la vez también es cierto que para que todo esto no se disperse y no seamos una colección de autistas que van de un lado para otro, tiene que haber estructuras de emplazamiento muy fuertes. A la vez esto nos obliga a pensar que el capitalismo, sus dispositivos de control, sus nuevas estructuras de emplazamiento, sus nuevas construcciones de subjetividad, tienen que ser muy potentes para que todo esto no se disperse. Así que tengo como una doble posición con respecto a esta fórmula. Y con respecto a otra fórmula de la cual también has trabajado, que sostiene que las relaciones sexuales no existen. No, esa fórmula sí tiene su valor, porque la idea de Lacan no es tanto que no existan los actos sexuales. Por supuesto que hay actos sexuales, y hay inclinaciones sexuales, y hay prácticas sexuales. Lo que Lacan viene a decir con esto es que hay una imposibilidad de establecer una relación proporcional entre el modo de satisfacción de un sujeto y el modo de satisfacción del otro sujeto. No hay entre los modos de gozar,
nada que pueda establecer una relación proporcional. Por lo tanto, todas las prácticas sexuales están atravesadas por una incompletud y por una inconsistencia que el amor, vamos a decir, intenta suplir. El amor es una suerte de suplencia de esta imposibilidad. Lo interesante que tiene la proposición de Lacan que has evocado es que no es algo histórico, no es que la relación sexual es imposible ahora, pero fue posible en Grecia o será posible mañana. La ve como una imposibilidad constitutiva, como una condición del ser humano. Así que en ese sentido se puede ser travesti, drag queen, gay, homosexual, heterosexual, clásico, conservador, progresista, pero en todos los casos la relación sexual es imposible. Da la sensación que lo que existe, sí, vuelvo al tema, es la soledad. Me parece que en el seminario aún es muy categórico Lacan en eso. Sí, tomé esa frase, ¿no? Lo que habla siempre tiene que ver con la soledad, y tomé la frase de Luis Alberto Spinetta. Claro, es un epígrafe que sí, aparece en tu libro. De ese tema rezo, ¿no? La indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad. Sí, esa soledad es irreductible. Los proyectos colectivos modernos que quisieron extirpar la soledad han fracasado, ¿no? Fíjate que tengo, digamos, por supuesto vos tenés mucho más conocimiento sobre Lacan que yo, el psicoanalista francés, pero nunca me parece que tuvo una política de izquierda Lacan, esta es la sensación que uno tiene. Sin embargo, leyéndote a vos y pensando todo lo que has construido en torno de la izquierda lacaniana, parecería ser exactamente lo contrario de lo que digo. ¿Qué pensás? No, estoy de acuerdo con vos. Lacan no puede ser, y sería un trabajo teórico inútil volverlo un pensador de izquierda. Ahora, creo que es un pensador radical, y creo que la izquierda, si quiere renovarse en su manera de concebir los lazos sociales, que creo, según mi juicio, que no pueden ser concebidos sin una teoría del sujeto, sería verdaderamente una lástima que perdiera de vista a Lacan, ¿no? Así como la escuela de Frankfurt, vamos a decir, después del Holocausto, después de la Shoah, se vio obligada a pensar a Freud. En el caso de la escuela de Frankfurt, digamos que también lo quiso incorporar a la filosofía. No sería mi recomendación sería, por eso afuera de la ciudad, que la izquierda, que se piensa a sí mismo normalmente a través de la filosofía, porque ese ha sido el destino histórico de la izquierda, pensarse a ella misma, por la tradición de Marx, desde la filosofía, sería interesante que no descuidase las proposiciones de Lacan, que son un gran laboratorio sobre lo que es el impas de la civilización, ¿no? Lacan ha enseñado muchas cosas sobre cómo las cosas vuelven, cómo retornan, cómo las transformaciones son muy difíciles, cómo los discursos que son reveladores después se vuelven lugares comunes, cómo la palabra que fue en un momento dado una apertura, en su reiteración se transforma en un cliché. Y sobre esto estuvo obsesionado Lacan, podríamos decir, sobre cómo la palabra no pierda su eficacia simbólica, porque él pensaba que espontáneamente la palabra estaba condenada a perderla, ¿no? Nombraste Afueras de la ciudad, que es una colección que vos dirigís, donde está el lugar político del inconsciente contemporáneo, Doquines bajo la playa, la depresión informativa del sujeto y el intento de asesinato del psicoanálisis. Con un prólogo que me sorprendió, ¿no?, de Bernard-Henri Lévy, porque no lo imaginaba acerca del psicoanálisis. Sí, pero en este caso ese prólogo es pertinente. Yo tengo graves e importantes diferencias políticas con Lévy, pero él, con una ley francesa, que es la ley Acquayer, que intentó regular el psicoanálisis, fue un clarísimo defensor. Ya sabes muy bien que el psicoanálisis tiene un estatuto incierto y que es muy difícil de situar. Se quiso medicalizar. Exactamente. Hay una tendencia a incorporarlo definitivamente en los nuevos dispositivos de evaluación, ¿no? O suspende su práctica o se tiene que metamorfosear en los nuevos dispositivos de evaluación. Y bueno, Lévy hace una clara defensa de la especificidad del psicoanálisis. Está, ¿no?, muy bien el libro. Y hay otro libro que me gustó muchísimo, de Matteo Bonassi, El lugar político del inconsciente contemporáneo. ¿Cómo sería el lugar político? ¿Cómo se puede explicar por televisión ese inconsciente contemporáneo? Si me permitís, ahí lo tengo que decir muy rápidamente, ¿no? Lo contemporáneo no es lo moderno.
hay un montón de categorías de lo moderno que ya no pueden funcionar Por en lo que supuesto. llamamos lo contemporáneo. En segundo lugar, toda la modernidad se intentó vacunar, inmunizar de la comunidad. Como te dije antes, la comunidad era el lugar del hombre lobo del hombre. Pero lo que se ha descubierto en lo contemporáneo es que los mecanismos de inmunización de lo común se han vuelto más terribles que la comunidad misma, ¿eh? Que esos mecanismos inmunitarios terminaron a veces generando lógicas de segregación, de discriminación, en fin, todo lo que están pensando ahora los nuevos pensadores post-Foucaultianos o pensadores como Agamben, Espósito, Badiou y el campo del post-marxismo, ¿no? Entonces el inconsciente contemporáneo es una vía regia para volver a pensar el lazo social cuando ya no está el edificio moderno protegiéndolo, ¿no? Porque los lazos sociales, cuando todavía se imaginaba que funcionaba la idea de consenso, diálogo, regulación, era pensable, pero ahora estamos en un momento donde los tejidos sociales están permanentemente erosionados, ¿no? Vivís entre Europa y Buenos Aires, Sí. esta es tu vida, entre Madrid y Buenos Aires. Vivís en un mundo bastante en crisis, creo, ¿no es cierto?, que es lo que está ocurriendo en Europa. ¿Qué te ocurre cuando venís a la Argentina? ¿Cómo ves la Argentina también desde afuera? Bueno, a mí acostumbro a ser interpelado por la Argentina. Yo vengo a aprender a la Argentina. Trato de venir como un discípulo, ¿no? ¿Por qué? Si vos sos un maestro. No, pero no. Yo siento que muchas de mis cuestiones que he podido realizar allá tienen que ver con los viajes de los últimos años. Es decir, la Argentina es un país que se indaga a sí misma todo el tiempo. En Argentina se discute todo. En Argentina hay un alto nivel de politización. En la Argentina la subjetividad está muy presente. En la Argentina las maneras de hablar importan mucho. En la Argentina lo que sucede con la escritura concierne directamente a mucha gente, no es cuestión de los profesores universitarios. Entonces, para volver a mi temática, te diría que en la Argentina veo una comunidad, aunque la vea desgarrada, fracturada, con problemas que siempre son muy serios, veo, y especialmente en los últimos años, una movilidad extraordinaria, ¿no? Luego después tengo que decir que Europa también se presta a pensar muchas cosas, porque ver a esa enorme tradición, a esos enormes patrimonios culturales, a esas construcciones institucionales de tantos siglos, atravesadas ahora por esta situación en donde el neoliberalismo, que nunca había entrado en Europa, porque las derechas eran conservadoras, pero no neoliberales, ver crujir todo eso también se está volviendo una experiencia imponente, porque es muy difícil de pensar, ¿no? Ver, por ejemplo, lo hablaba recién con Birmacher, que la Alemania, que se trataba de integrar a Europa después de la Segunda Guerra, vuelve a ser hegemónica en Europa, ¿no? Y que pende todo de su razón, ¿no? Y que los países europeos católicos frente a la Alemania protestante se ven obligados a creer en la racionalidad alemana, racionalidad que se podría poner, como sabes muy bien, en tela de juicio según la historia misma acontecida hace poco, porque en la Segunda Guerra Mundial Alemania no solo quiso dominar, sino destruirse a sí misma, ¿no? En fin, o sea que ahora hay un contrapunto. Europa estaba dormida y Argentina estaba despierta. Siempre que te escucho, que te leo, digo, qué amplio que es tu espectro, ¿no? Porque has trabajado muchísimo la relación de Heidegger con Lacan. Sos un gran estudioso de Heidegger. Sí, esa fue mi laboratorio, fue primero aprender a estudiar a un tipo que no me gustaba, como te dije una vez aquí en el programa, porque a mí Heidegger no me... Por cierto, vi una obra de teatro el otro día aquí sobre Heidegger y Hannah Arendt. La de Mario Diamant. Sí. Y después descubrir que la filosofía había terminado y que lo que me interesaba, eso está muy presente en la colección que me estás permitiendo presentar, lo que me interesaba era el afuera de la filosofía. Me interesaba qué era la filosofía después de Heidegger, como a otros les puede interesar qué es el arte después de Picasso, o como en Argentina está la pregunta sobre qué es la literatura después de Borges. Entonces, Heidegger me sirvió para establecer esa frontera y además descubrir que en Lacan
Lacan, antes de morir, va a mostrarle a Heidegger su gran invento topológico, el nudo. Y Heidegger lo trata mal. Sí, no puede, no está en condiciones epistemológicas, vamos a decir, para entender lo que... Lacan es un pensador típicamente francés, y a pesar de que Heidegger había sido muy importante, él había traducido el texto Logos de Heidegger, y hay toda una problemática del Dasein, del ser para la muerte, perdón. Que en Lacan... bueno, y la problemática de la angustia, y que la angustia, me parece que está muy vinculada con Lacan. El seminario de la angustia es una Claro. respuesta a Heidegger. Parecería. Vos lo sabés porque lo conocés mucho más que yo. Te felicito por esta hermosa colección Afuera de la Ciudad, y la verdad que es un gusto realmente escucharte. Y yo te agradezco muchísimo esta posibilidad de presentar estos trabajos aquí. Muchas gracias. Jorge Alemán, por supuesto, en Otra Trama. Hay mucho material, pero usted, yo creo que puede leer estos libros, que puede sumergirse en ellos, que puede pensar con ellos. Necesitamos libros que nos permitan y que nos acompañen en otra manera de pensar, distinta, nueva, algo que acaece. Enseguida regresamos, esto es Otra Trama por la televisión pública.